Cambiate a Claro y contrata tu plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes. Presenta... Jesucito, de mi vida. Es triste, es vacío, es frustrando sin Juliette. ¡Párate, Coco! ¡Dale, Juliette! ¡Dale, Juliette! Estar lejos de ti, no saber nada de ti es muy doloroso. 10 millones de guaraníes para ofrecerlo como recompensa para alguien que nos entregue informaciones que nos llegan a Juliette. Por eso te quiero mucho con todo mi corazón. Estar lejos de ti, no saber nada de ti es muy doloroso. 10 millones de guaraníes para ofrecerlo como recompensa para alguien que nos entregue informaciones que nos llegan a Juliette. Solo se tiene que llamar al 911 para informar. Se sigue buscando intensamente a Juliette. Como decía su padrastro en este video que fue producido por la familia, si tiene algún tipo de datos sobre su paradero, si conoce alguna información que podría ser importante en relación a su hallazgo o su paradero, por favor, llame a la comisaría más cercana. Es muy raro lo que pasó con esta pequeña. Se investigan varias aristas. De hecho, que la hermanita ya viajó hoy. Ella fue hasta Francia junto a su padre biológico. Ambas vivían en nuestro país con su madre y su padrastro. Más detalles de esta intensa búsqueda hoy en 24 horas. Gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. Arrancamos informando. Hablamos justamente con Aníbal y con Juan Cáceres Troche de uno de los temas más importantes del día. Aníbal, ¿cómo estás? Hola Mercedes, saludo a toda la audiencia y por supuesto esta noche hablaremos del negocio en plena pandemia. Todo esto a mí no me gustaría que se vea nublado por sospechas de corrupción. Lamentablemente nosotros no podemos actuar antes de recibir el producto. Todos los hechos que tomaban Estado Público van a ser investigados. No vamos a hacer individualización de ninguna persona, pero todos están siendo investigados. Yo sigo confiando en los colaboradores que están al frente de las diferentes instituciones. La obligación es, como dijo justamente René, casi en línea se está actuando y de que tengamos la certeza de que pagamos por el producto que efectivamente necesitamos y compramos. Nosotros no vamos a permitir que la corrupción aceche nuestra gestión de gobierno. Ya son las 19:04 de esta noche de miércoles. Vamos a repasar rápidamente los números que tienen que ver con los casos confirmados de COVID-19 en nuestro territorio. Hay 239 casos confirmados, 9 fallecidos y la cifra de recuperados es de 102 hasta el momento. Vamos a desglosar estos números totales que tienen que ver con las muestras. Hasta el momento se tomaron 8.891 muestras. De estos, los casos negativos son
8.652. Hay 239 contagiados, 128 casos activos en este momento. Vamos a ver más detalles de los contagiados. De estos hay 2 internados, aislados 126 pacientes, recuperados 102 y fallecidos 9. Respecto al origen de los casos confirmados, 84 son del exterior, 119 son procedentes del exterior o con algún tipo de relación con estos y 36 pacientes cuyo nexo se desconoce. Mercedes. Bueno, y vamos a hablar de lo que le mostrábamos en el avance, de lo que tiene que ver con estos productos ahora ya cuestionados que llegaron de China. Hoy hablaba el ministro de Salud en relación a este tema, Julio Mazzoleni, decía que él no cree que haya ningún tipo de sobrefacturación. Lo que sí no condice es lo que llegó en relación a lo que se compró. Ante las denuncias públicas e irregularidades en el proceso de adquisición de insumos para el Ministerio de Salud proveniente de China y presuntas sobrefacturaciones, el ministro Julio Mazzoleni sostuvo que en realidad lo que detectaron durante la verificación fueron irregularidades en las especificaciones técnicas. Todos los ítems, absolutamente todos, estaban por debajo o en el precio de referencia. Es más, de los 6 ítems, 5 estaban por debajo de los precios de referencia y 1 en precio de referencia propiamente, ¿verdad? Entonces no hay ninguna sobrefacturación, muy por el contrario, como he dicho, los precios que fueron adjudicados estaban todos por debajo o en nivel de precio de referencia en ese momento, ¿verdad? A partir de ahí hay que entender que firmado el contrato, la provisión, la logística para estos productos, para que estos lleguen al Paraguay, queda a exclusiva responsabilidad de las empresas que han sido adjudicadas. En ese sentido, como ustedes saben, el día sábado 18 de abril, tengo entendido, ha llegado esta carga. La responsabilidad del Ministerio de Salud Pública empieza a partir de la llegada de estos productos a los parques sanitarios. Pero antes de eso se tiene que hacer un proceso en el cual se tienen que verificar esencialmente 2 cosas. Primero, que la documentación esté en regla, por un lado, y por otro lado, que reúna las especificaciones técnicas que han sido establecidas en el contrato. Las irregularidades se detectaron en las camas, mascarillas y overol. En el caso particular de esta bata, de este overol, digamos, el problema que se da con esto es que cuando miramos el producto ya en las especificaciones técnicas, el material, el tipo de material que hace al tejido, entonces puede ser utilizado para otras acciones, pero no para el ámbito de seguridad de salud, está a un nivel por debajo del requerido. Además tiene cierto tipo de suturas que tampoco son los adecuados. Esta mascarilla tiene un problema de la marca original, aunque presenta las características y las especificaciones técnicas adecuadas. Es decir, recapitulo un poquito, las mascarillas tienen las especificaciones técnicas, pero debido a un problema de marcas y otras cosas, la documentación es la que no está en regla. En su momento, el presidente de la República mencionó que la cuarentena total se prolongaba por el retraso en la llegada de insumos. Ahora, con este rechazo, Mazzoleni indicó que no afectará la entrada de la primera fase de la cuarentena inteligente. La cuarentena se llama inteligente precisamente porque nos permite no solamente tomar todos los recaudos para poder empezar a tener algunas libertades, sino también porque nos permite movilizarnos para adelante, para atrás o plantarnos según sea necesario. Entonces, si hace falta el freno de mano por esta o por cualquier otra razón, se aplicará. En su momento, el empresario Ignacio Pital sostuvo que la primera persona del gobierno con que tuvo contacto fue el ministro de Salud. Mazzoleni confirmó que efectivamente llegó a hablar con el importador. Yo mismo he tenido una reunión con el señor Pital, así como he contactado a otros empresarios, a brokers, incluso a nivel internacional, gente de Israel, de todos lados, a los efectos de poder buscar realmente los mejores precios. Ni siquiera tanto los mejores precios, en ese momento era
cualquier oferta que pudiera acercar al país cuando realmente era muy difícil para cualquiera conseguir aprovisionamiento de esto. Recordemos que todos los países europeos han pasado por esta dificultad y todos los países en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo estoy siempre comprometido con todo lo que tiene que ver con la transparencia y recibo como algo muy saludable todas las denuncias que puedan venir desde el punto de vista periodístico, así como también las denuncias que puedan venir desde el ámbito político. En las denuncias de presuntas irregularidades aparecen varios directores del Ministerio de Salud. Mazzoleni sostuvo que todos siguen gozando de su confianza hasta tanto la justicia demuestre lo contrario. Y ustedes recuerdan que ayer estuvimos compartiendo declaraciones también de Ignacio Pidal, este importador, quien decía que la directora jurídica de la Presidencia de la República, Mónica Seyffarth, le permitió contactar con Edgar Melgarejo, entonces presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Fue Melgarejo, según Pidal, el que le propuso facturar las camas a un precio unitario de $200, cuando en realidad él estaba ofertando 110 dólares, incluyendo ya su ganancia. Sí. Bueno, y a todo esto respondió Mónica Seyffarth a través de su cuenta en Twitter. A ver, si nos organizamos un poquito, venimos. A ver, este ya es. ¿Cuál es la primera mención del empresario? Decía finalmente que la primera persona que le había contactado con Melgarejo había sido la jefa de asesoría jurídica del Palacio de Gobierno. Ahí empezaba todo. He visto con preocupación cómo han intentado involucrar mi nombre en un hecho que está bajo investigación fiscal. Por esta vía me gustaría expresarme y aclarar. Y ahí viene el desarrollo. El hilo en Twitter de Mónica Seyffarth. Se estaba anunciando para esta tarde una conferencia de prensa, finalmente no hubo tal cosa en la sede gubernativa. Pasamos al siguiente en relación a lo que le gustaría expresar y aclarar. El ciudadano Ignacio Pidal se comunicó con mi persona solicitando información si Paraguay traería insumos a través de algún carguero. Le comuniqué que desconocía del tema y sugerí comunicarse con el expresidente de la DINAC, con el único fin de colaborar si necesitaría implementar para el país en medio de la pandemia. Las comunicaciones que hayan ocurrido entre terceros no puedo tener algún tipo de responsabilidad o conocimiento. Días después, el señor Pidal se comunica a altas horas de la noche queriendo hablar sobre el mismo tema de su interés comercial y le sugerí que tome contacto con las autoridades de salud quienes llevan adelante los procesos de compra de insumos. Esa es la defensa de Mónica Seyffarth. Bueno, mencionada en un primer momento por el propio empresario acerca de un nexo, por así decir, que le había pasado el número de Melgarejo, quien ahora podría ser imputado incluso por la Fiscalía. Lo más probable. Que también que sea imputado. Ella hace el contacto en el sentido que le deriva junto a Edgar Melgarejo, quien posteriormente es cuestionado también por el costo que tuvo este vuelo carguero, y él era el encargado de la gestión de este vuelo. Hoy hubo una conferencia de prensa en el Palacio de López donde se presentó esta plataforma que busca transparentar el uso de los 1.600 millones de dólares obtenidos mediante la ley de emergencia para, digamos, para utilizar en diferentes áreas. www.rindiendocuentas.gov.py. Bueno, en esta oportunidad el exfiscal, hoy titular de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández, fue consultado si también va a investigar a la doctora Mónica Seyffarth. Y aquí está la respuesta de René Fernández. Ministro René Fernández, ¿van a investigar el nivel de participación que pudo haber tenido Mónica Seyffarth en toda esta cuestión de las camas, ya que el empresario que estuvo hablando con los medios de prensa señala también a esta funcionaria? Sí. Yo reitero un poco lo que hemos mencionado. Todos los hechos que tomaron Estado Público van a ser investigados. No vamos a hacer individualización de ninguna persona, pero todos están siendo investigados, todos están bajo la lupa, todos tienen en curso organismos de control que están solicitando informes. Y después ya habló el presidente de la República. De hecho, antes que hicieran uso de la palabra sus demás colaboradores, estuvo el presidente de la República. Entre otras cosas, dijo el mandatario que sigue confiando plenamente en todos sus colaboradores y espera
que todo esto que se está mencionando hoy en día no nuble todo el trabajo sanitario que viene realizándose, digo bien, en esta lucha contra el COVID-19. Todo esto a mí no me gustaría que se vea nublado por sospechas de corrupción. Y para despedirme y dejarle acá a René, renovar mi compromiso con la gente. Nosotros no vamos a permitir que la corrupción aceche nuestra gestión de gobierno. Vamos a seguir trabajando confiando en las instituciones y no vamos a ser cómplices de ningún solo hecho de corrupción. Yo sigo confiando en los colaboradores que están al frente de las diferentes instituciones. Vemos, y lo hemos dicho desde el día 1, que tenemos que demostrar con hechos, con actitudes y con decisiones firmes nuestro compromiso por la transparencia. Lo que decía el presidente de la República. Después interviene igualmente el ministro de Hacienda, Benigno López, porque mucha gente planteó si el Ministerio de Salud no pudo enviar a un observador a China para justamente controlar que se esté cargando lo que efectivamente se solicitó y que todo lo cargado, lo que se esté alzando en el carguero, coincidiera con las especificaciones técnicas. Sin embargo, esta es la explicación que daba el ministro Benigno López al respecto. Lamentablemente nosotros no podemos actuar antes de recibir el producto. Recién recibido el producto podemos mirar si lo que nos están entregando como parte del contrato de compraventa es el producto que pedimos. Tenemos que seguir el proceso, ¿verdad? Esos productos, si no se reciben o si ya fueron rechazados, se tendría que volver a hacer un proceso de compra. Hay procesos paralelos que están continuando dentro del Ministerio de Salud y ellos están confiados de que los equipos van a estar en el momento que se necesitan, ¿verdad? Y hay que ver cómo se resuelve. Este es un contrato más grande que este, pero hay que seguir mirando de que la obligación es, como dijo justamente René, casi en línea se está actuando y de que tengamos la certeza de que pagamos por el producto que efectivamente necesitamos y compramos. Bueno, hay que ver de qué manera, porque para el 6, la otra semana, el 6 de mayo, se prevé la llegada de la otra partida, de otro carguero procedente de China, ya con el 70% restante de insumos. Hay que ver si son los mismos insumos de las mismas características o bueno, ante esta situación el proveedor ya le va a llamar allá a su proveedor a su vez que le cambie todo y que coincida con todas las especificaciones. Partamos primero de esta primera parte. Hoy se tiene que definir esta tarde, porque esta tarde termina el plazo establecido por el Ministerio. Las primeras 24 horas. Exactamente. Al final, ¿a qué acuerdo llegan? Juan tiene la explicación, porque hay una oferta de parte de IMEDIC para solucionar este impasse. Exactamente. Bueno, hoy estuvimos indagando justamente con todo el equipo aquí de producción acerca de qué pasa con esa carga, pero del lado de la empresa. ¿Se va a hacer o no responsable o qué va a pasar? Por el momento, las dos empresas ganadoras de esta licitación por vía de la excepción prometen entregar los productos que hasta ahora fueron rechazados, prometen nuevos equipamientos. Con relación a las cuestiones que son de orden de especificaciones técnicas, la empresa está dispuesta a sustituir lo que haya que sustituir. El problema está, y ese problema no es patrimonio nuestro, lo vivió el gobierno de Canadá, el de Croacia, el de Holanda, el de España, el de Italia. Se hacen los pedidos y en China cargan parte bien y parte no bien, ¿verdad? O alguna parte reúne todas las especificaciones y otras, como en el caso de las camas, en vez de tener 4 posiciones tienen 3, o en vez de tener 3 tienen 2, lo que sea. Lo cierto, con relación a eso, ofrecimos la entrega inmediata de la misma cantidad de camas de mejor calidad de las que establece el pliego de bases y condiciones inclusive. Por un lado, la empresa ahora presenta un recurso de consideración, por así decir, a este rechazo inicial del Ministerio de Salud. El Ministerio va a tener que evaluar esto. Pero accedimos a un documento aduanero que detalla específicamente cuánto le costó a esta empresa traer precisamente a nuestro territorio estas camas. Un dictamen, una comparación precisamente, habla de esto. La firma Insumos Médicos S.A. ofertó 50 camas hospitalarias a 4.250.000, cuando el costo promedio de importación es de 670.000 guaraníes por cada cama. Esto
habla de que la empresa obtiene una utilidad total de 178.000 guaraníes. Estamos hablando solamente de las camas. 178 millones. Exactamente. Vamos a hablar ahora, según este dictamen aduanero, del tema de los trajes. El valor imponible total para la cantidad de trajes, 45.000 trajes, con un promedio de 65.000 guaraníes por cada traje. ¿Por cuánto dinero ofreció la empresa al Ministerio de Salud? Un costo de 110.000 guaraníes por cada traje. Multiplicando este margen se obtiene una rentabilidad de 17.000 millones de guaraníes, casi 18.000 millones de guaraníes según el cálculo de este despacho. Y en otros apartados se hace mención al tema de lo mismo con los tapabocas y con los otros documentos. ¿Qué dice el abogado de la empresa sobre este tema? Afirma que, bueno, hay que sumar a esto el costo del flete y otros trámites todavía. El costo del flete inclusive podría doblar el costo del producto. Claro, sencillamente con esto estamos hablando de una utilidad de más de 500%, que es muchísimo realmente. Pero ayer Ignacio Pidal nos decía que el costo del flete era $470.000, pero que hicieron figurar $1.270.000 por un lado. Ahora, con relación al planteamiento, ¿por qué Salud Pública no tuvo un verificador de la calidad de los materiales que estaban siendo cargados en el avión? Y alguien nos dice, contratando servicio de verificación de preembarque a una certificadora internacional, y da el nombre como SGS, por ejemplo, dice, se solicita que verifiquen cantidad, calidad, según las especificaciones, etcétera. Así se evita tener que pagar flete por algo que no sirve. Claro. Pagar que en China esa empresa se responsabilice de chequear y que embarque solamente lo que está en el pliego de base de condiciones. Es un servicio tercerizado. También a la gente de DINAC. ¿Y esto por qué? Porque la propia DINAC fue la entidad del Estado que gestionó la llegada de este avión. Si estamos hablando de que este avión traía la carga que corresponde en parte a esta licitación por excepción y que también de paso traía cargas privadas, ¿dónde está el costo finalmente? ¿Quién asume todo? ¿Pagamos esto a nivel completo por parte de DINAC? ¿O la empresa pagó una parte? O sea, estos gastos en el camino también se deben detallar por parte de la empresa. Al menos esa es la promesa que recibimos hoy. Claro, de hecho también es importante ver qué tan grande es el margen de ganancia que tiene justamente esta empresa para poder, dicen ellos, asumir el costo del flete de un avión carguero exclusivo para Paraguay con capacidad de más de 120.000 kilos y apenas el 40% fue lo traído. Es un mal negocio mirando desde ese punto de vista, pero hay que ver el tema del margen de ganancia. Así mismo. Entonces, ahí está el tema de los números. ¿Qué decía en la segunda parte de Fernández Sacur? ¿Sí? El costo de la mercadería es lo que menos incidencia tiene. Hoy por hoy, lo que más incidencia tiene es el costo del flete aéreo, por la dificultad de conseguir aviones, más los gastos impositivos, más esto, más lo otro, más bla, bla, bla. Yo te aceptaría hablar de sobrefacturación si yo, o si la empresa, ¿verdad? Por comodidad lingüística no me gusta la primera persona. Si la empresa hubiese vendido o establecido sus precios por encima del precio referencial que estableció el Ministerio de Salud, ¿verdad? En cuyo caso te diría, sí, hay que ver. Pero si el precio referencial del Ministerio de Salud era de 5 millones y la oferta de la empresa, no me acuerdo exactamente cuánto, pero 15% por debajo, bueno, antes que sobrefacturación, jurídicamente hablando, hay un ahorro de 15% para el Estado. Entonces, esa es la postura de la empresa. Bueno, todavía muchas dudas y al respecto el Ministerio de Salud debe responder y conformar un equipo para evaluar la propuesta que envió esta empresa, incluso con mejores equipos. Ahora, por lo menos camas de mayor sofisticación está ofreciendo la empresa. El equipo técnico, uno de los integrantes de este equipo técnico de salud, lo conforma el doctor Juan Carlos Portillo y nos confirmaba hoy que justamente mañana van a estudiar la propuesta de esta empresa proveedora. Mejores camas por el mismo precio. Así,
conservando el precio. Hablan de camas eléctricas, Claro, de 5 articulaciones. Es lo que decía hoy Fernando Sacur. Nosotros estamos en condiciones de responder ahora mismo, de entregarle inmediatamente a Salud Pública incluso camas mucho mejores a las especificaciones exigidas. Eso es lo que van a proponer hoy, esta tarde, en base a un acuerdo con la gente de contrataciones, a ver si llegan a un acuerdo. Yo quiero entender, Carlos, compañeros, que vamos a probar esto, con estas camas. Claro, porque... Si pasamos, pasamos. Exacto. Bienvenido sea. Porque con... Como no pasamos y para, digamos, no perder todo, entonces ofrezco lo mejor que tengo. ¿Cómo se entiende de que compramos algo de menor calidad y ahora nos ofrecen algo mejor por el mismo precio? Igual Entonces, esto ¿por qué va compramos las primeras? Esto va a representar un costo mucho más grande para la empresa adjudicada en esta cuestionada licitación que todavía tiene muchas dudas de muchos sectores. Estamos hablando de insumos, todavía no entramos en el tema de medicamentos, que es otra gravísima denuncia que tiene una de las empresas relacionadas a una misma familia. Y vamos a tratar de entrar un poco más con este tema. Lo tenemos en comunicación a Rubén Galindo, él es vicepresidente de CAPEN. Si nos instruye y explica qué es CAPEN, don Rubén, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Un saludo cordial para usted, para todo su equipo y para su audiencia. ¿Qué es CAPEN o CAPEC? Si por ahí... No, CAPEN es la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio. Excelente. ¿Cuál es la conclusión como Cámara en relación a todo este tema que surgió en base a esta licitación que en principio, tengo entendido, proveedores habituales del Estado participaron en un encuentro que finalmente después fue grande la sorpresa cuando se percataron de que ya hubo una adjudicación directa? Le explico. Tengo que colocar las cosas en una línea de tiempo. El Ministerio, con buen criterio, aproximadamente el 18 de febrero, se reúne y hace un análisis de qué es lo que iba a necesitar para la pandemia que necesariamente iba a llegar al Paraguay. Preparan un gran presupuesto, mayor que 100 millones de dólares, mayor que 200 millones de dólares, y ponen eso a consideración supongo, del Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo pida los recursos necesarios al Congreso, porque si usted bien sabrá, una de las quejas que venía arrastrando ya largamente el Ministerio de Salud era la falta de pago de las cuentas de los proveedores, a tal punto que en algún momento tuvieron que recurrir a bancos y todo lo demás. Entonces la situación del Ministerio de Salud era bastante precaria en cuanto a recursos, ¿verdad? Pero sabiendo ellos lo que tenían que hacer, preparan una lista que someten al gobierno y el gobierno somete esta lista a el Congreso y el Congreso finalmente, dentro de un paquete mucho mayor, porque ahí entra toda la parte de la gente que iba a quedar desocupada, qué sé yo, autoriza los famosos 1.600 millones de dólares y 500 millones de dólares para el Ministerio de Salud, de los cuales le anticipa 100 millones. En el medio de todo esto, el 22 de marzo, ya con la pandemia instalada y ya en el proceso de discusión en el Congreso sobre lo que sería necesario para poder cumplir con todas las necesidades, que eran muchas. Usted sabe que nuestro sistema de salud estaba bastante destartalado, por darle un término, podría usar cualquier otro. Comenzaron a prever todo lo que tenían que hacer. Entonces, una de las cosas, reúnen a los proveedores de las dos cámaras que, digamos, son las que mantienen la mayor parte de el abastecimiento, tanto público como privado, de insumos hospitalarios en el país. Estas dos cámaras son la CAPEM, a la cual yo estoy representando como vicepresidente, y CRIFA, que es la Cámara de Importadores de Productos Farmacéuticos y Afines, que básicamente ellos son grandes importadores de productos
pero también tienen entre sus asociados muchos importadores de insumos hospitalarios. Entonces estas dos cámaras fueron convocadas, el día 22 se hace una reunión, comienzan a conversar cómo traemos, de dónde traemos, vemos cuáles son todas las posibilidades. El día 25 de marzo son nuevamente convocados a una reunión y el ministerio les dice, bueno, ¿saben qué? Esto es una cuestión de apuro. Ustedes digan qué es lo que pueden disponer inmediatamente, cuáles son los precios que ustedes cotizan esas mercaderías y envíennos por mail al ministerio. Con esas ofertas nosotros vamos a hacer una licitación por la vía de la excepción para que se pueda comprar todo lo que ustedes tienen. El día 25 salen las empresas y comienzan a ver cuáles eran sus disponibilidades, qué podían ceder, digamos, al Ministerio de Salud, porque también tienen compromisos con la salud privada, son proveedores de hospitales, de sanatorios importantes, con consumos importantes, pero destinan una parte de su inventario a fin de que se pueda proveer al ministerio. Don Rubén, sí. Una consulta sobre este tema de la licitación tan polémica que todos conocemos, ¿no? Ustedes como gente ya que maneja con bastante conocimiento el tema de las licitaciones, ¿no? ¿Qué fue lo que les llamó la atención en cuanto al tiempo, el llamado, la adjudicación? ¿Por qué resultó por demás llamativa esta licitación? Por el misterio. ¿Qué misterio hubo ahí? Por el misterio, porque fíjese, yo no sé si usted cree que una licitación de 14 millones de dólares se puede convocar a las 4 de la tarde del día 31 de abril, perdón, del día 31 de marzo y abrir la licitación el día 1 de marzo, el día 1 de abril, a las 8:30 de la mañana, antes de las 24 horas, adjudicar 48 horas después, es medio complicado de entender. Lo que el 25 de marzo le habían consultado a ustedes en relación a cuál era el stock que tenían y le podían proveer al ministerio, ¿tuvieron una respuesta? ¿Ustedes le pasaron una lista y la diferencia es lo que se licitó? No, de ninguna manera. Esas ofertas, lo que hizo el ministerio fue armar una licitación que es la número 28, que después declara desierta. Y esa es la única licitación que declaró desierta realmente, porque las otras licitaciones no fueron declaradas desiertas, ¿sí? Las otras licitaciones, que son la número 15 y la número 19, fueron adjudicadas, ¿sí? Se presentaron, se convidó, por ejemplo, le hago un relato así breve. La licitación número 15 se invitó a 32 empresas, se presentaron 9 empresas, se adjudicaron 7.723 millones de guaraníes a algunas de esas empresas. La licitación 19 se convoca a 16 empresas, se presentan 2. El problema es que se le convoca a las mismas empresas, entonces ya las mismas empresas con los mismos productos no habían podido competir en la anterior, se presentan 2 empresas. Aún así se adjudican 2.500 millones y pico de guaraníes. Y la 28, que es la siguiente, la que yo le estoy hablando, que se arma la licitación con las disponibilidades de inventario en Paraguay, esa licitación se declara desierta sin abrir. ¿De qué fecha es, don Rubén, esa licitación 28? ¿El 31 esa de marzo? es del 27 de marzo, 27 de marzo del 2020. Se invita a 16 empresas, que eran las empresas que habían pasado sus listas con sus precios, ¿verdad?, para que entonces puedan, digamos, ellas ofertar.
por supuesto, como todas habían reservado esa cantidad, todas ofertan esa cantidad a esos precios ya marcados y ofrecen al ministerio en una licitación 28 del 27 de marzo. No, el ministerio no se manifiesta sobre esa licitación, no dice nada, no habla, ¿verdad? Pero entre las justificaciones de la licitación 36 que ellos pasan a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dicen muy claramente, y hay documentos oficiales que dicen eso, que habiéndose declarado desiertas las licitaciones 15, 19 y 28, nos vemos en la obligación de pedir esta con una velocidad impresionante, a tal que ellos el 31 convocan, el primero abren, el 3 firman. Esto hace sospechar, don Rubén, que según ustedes, miembros de CAPEN, esta licitación fue preparada y dirigida para que unas empresas específicas puedan llevarse justamente esta adjudicación. ¿Esa es la sospecha que hay por la manera y por la celeridad? Mire, yo lamentablemente me veo en la obligación de desconfiar, no tengo prueba alguna para decir lo que digo, pero cuando el ministerio dice los precios son buenos y son competitivos con el mercado, ¿a qué precios se refiere? Evidentemente se refiere a los precios que fueron enviados por los proveedores por mail, ¿verdad? Y eso, por supuesto, si se vendían a 200.000 guaraníes por darle un precio, inmediatamente con que yo venda a 190.000 soy competitivo con el mercado. Los usó de referencia. Claro, lo tomaron como referencia, ¿verdad? Don Galindo, ¿ustedes conocen, ustedes como Cámara, a estas empresas que finalmente fueron adjudicadas? Estamos hablando de Insumos Médicos S.A., Eurotec S.A. y Altas Tecnologías S.A., que finalmente fueron los que se llevaron estos millonarios desembolsos a través de estas compras directas vía excepción. Sí, claro que conocemos las empresas. Son empresas que vienen ganando licitaciones en el Ministerio de Salud hace bastante tiempo. ¿Son sus asociadas? No son asociadas nuestras. Tampoco son asociadas de CRIFA. ¿Y usted qué sospecha? Como decía ayer el ministro del Interior, esto es como el tango, se baila de a dos. Mire, esa es una frase que se escucha con tanta frecuencia y generalmente usted va a escuchar eso de la boca de gente, de funcionarios públicos. Yo le voy a responder con otra, hay un adagio brasilero que dice que cuando uno no quiere, dos no pueden. Bueno, evidentemente esto demuestra que existen demasiadas suspicacias. La Fiscalía debe investigar y sobre todo llegar al fondo de esta cuestión. Estamos hablando de muchas dudas de parte del empresariado, de parte de los propios médicos, de parte del Ministerio de Salud finalmente. O sea, por el tema de la transparencia no podemos decir que fue muy todo claro. Yo diría que no, diría que nos ha traído consecuencias desagradables, porque evidentemente al no tener el material de protección para los médicos, con buen criterio delante de esta situación, se decide empujar nuestra cuarentena para más adelante, porque no se le puede arriesgar al profesional médico a enfrentarse con una enfermedad como esta o con un virus como este sin la protección adecuada. Entonces, esto justifica que la cuarentena se postergue. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto le cuesta la cuarentena al país? La vez pasada, cuando estábamos cumpliendo los 40 días, lo dijo el ministro de Hacienda,
ya gastamos 400 millones de dólares en 40 días. Entonces, imagínense, estábamos gastando hasta ese día 10 millones de dólares por día en diferentes cosas, ¿verdad? Estábamos gastando para el programa Tecoporá o para el programa ¿verdad? Para todos esos programas que son absolutamente necesarios, porque hay mucha gente que no tiene condiciones de comer. Don Rubén, me imagino que usted y su gremio y los otros gremios manejan los costos ofertados por estas empresas. Y si es así, ¿cómo califican estos costos ofertados por estas dos empresas? ¿Se ajustan a la realidad o están sobrevaluados? A ver. Yo creo que hay diferentes fuentes, diferentes costos, diferentes tipos de productos. Fíjense que los productos que llegaron no satisfacen las necesidades del ministerio, por eso lo han rechazado, ¿verdad? O sea, alguien en algún momento tomó conciencia de que se compraron cosas que no eran de la calidad requerida, y me parece muy bien. Yo creo que esa es una actitud correcta, porque si no lo iban a vestir a los médicos con material inadecuado y se iban a enfermar igual. Entonces, pero yo no sabría decirle, si usted toma los precios que habitualmente pagan la Costa, el San Roque, el Migone, toda la red privada de hospitales, sanatorios o algunos laboratorios que manejan, póngale Meyer o una cosa así, los precios están bien, los precios a los que se vendió al ministerio. No hay acá discusión sobre los precios, sino la calidad. Si la cantidad de dinero que ganaron es muy grande porque consiguieron un súper fabricante que quiere imponer sus productos y consiguieron el precio allá abajo y ganaron el 60% de lo que están ofertando, bueno, aleluya, bien para ellos, están vendiendo a los mismos precios que se vende acá. Esto no es lo que discutimos. Acá discutimos una licitación que se decidió en menos de 24 horas, ¿sí? Una licitación que en las especificaciones decía que no iba a haber adelanto. Después se hace una adenda para darle un adelanto del 20% para traer el 30% de la mercadería. Cualquiera que entiende de negocios, si yo tengo un contrato de 100, tengo que entregar 30 y me dan 20 para comenzar el negocio, se darán cuenta de que el 100% de esos productos que vinieron y que no sirven ya estaban pagados. Claro, es como una sociedad entre la empresa importadora y el Ministerio de Salud. Yo pongo la plata y vos traes la mercadería. Pero ¿cuál es el problema? Claro. Que en las especificaciones de la licitación se decía claramente que no iba a haber adelanto. ¿Y esto es habitual, don Galindo, que haya un adelanto del 20% en una importación tan grande como esta? Puede haber, principalmente si se trata de equipos, por ejemplo, tomógrafos o algunos equipos grandes, pero nunca, no es habitual. Nunca antes que yo me acuerde, y mire que tengo mis años en este negocio, se ha dado un adelanto por insumos. Yo entiendo que esta es una situación especial que nunca hemos vivido, pero yo lo que creo es que el juego tiene que ser abierto. Cuando se hicieron estas reuniones del 22 de marzo y del 25 de marzo, se podían haber puesto las cartas sobre la mesa y se podían haber inclusive manejado conceptos como, bueno, nosotros no vamos a dar más que el 30% del suministro a cada empresa. No sé, estoy diciendo una cosa tonta quizá, ¿verdad? Pero les damos 20 días para entregar. Pero si alguien entrega en 15 días, entonces le hacemos un reconocimiento y si entrega después le hacemos una multa. Algo por el estilo. Sí, claro. Pero esto no fue claro.
lo que tiene que quedar absoluta y meridianamente claro es que esto es oscuro. Y justamente en relación a los colores, que hasta ahora tienen muchos matices, no entendíamos el por qué la empresa ahora está en condiciones de entregar una cama de costo mayor por el mismo precio que el ministerio había pagado por estas camas que finalmente fueron rechazadas. Pero ahora, como usted, don Galindo, dice, se hizo el adelanto, o sea, la empresa tiene dinero, lo más probable es que asuma esas pérdidas. ¿Se puede entregar una cama más cara en este momento al mismo precio? ¿Ustedes suelen hacer eso? No me consta que yo haya hecho en mis 40 y pico años de empresa eso, pero de cualquier manera se puede hacer. O sea, el problema no es que voy a entregar ahora, sino que entregué antes diciendo que era lo que tengo ahora que entregar. Yo por lo que entiendo, y para finalizar la entrevista y agradeciendo a don Galindo, yo creo que por todas estas reuniones de mediados de marzo, finales de marzo, como que ustedes fueron convidados de piedra, para finalmente ya en forma unilateral, ya sabíamos a quién íbamos a entregar esta licitación, pero bueno, invitémosle para, bueno, por lo menos tratar de blanquear, organizar, exactamente. Darle un matiz. No, y para tener los precios, porque al fin y al cabo se necesitaba un consenso para manejar precios que finalmente fueron los que se pagaron, pero no porque ofertó la empresa estos precios, sino porque tenían la referencia del gremio. ¿Usted se considera así, don Galindo, convidados de piedra? Sí, por supuesto, la gente está muy enojada, no solamente está enojada, manifestó su enojo en una nota el 15 de abril dirigida al ministro, ¿verdad? Con el presidente de CRIFA y el presidente de CAPEM, ¿verdad? Le leo un párrafo, le leo un párrafo. Se nos invitó con la única intención de beneficiar a unos cuantos oferentes en detrimento de la salud de la población del país. ¿Verdad? Sí. La nota es muy fuerte, es una nota que está en la prensa y realmente nos preocupa mucho porque ahora hay dos licitaciones. Le cuento que la famosa licitación 28, que se armó con los productos que estaban disponibles, qué sé yo, y que ellos declararon desierta, ahora la quieren revivir. La quieren revivir para ver si consiguen producto. ¿Verdad? La quieren revivir porque quieren asignar, aunque sea esas pequeñas cantidades, a quienes hayan ofertado. Pero ¿qué pasa ahora? Pasa que muchas de las empresas ya como que ya no van a participar. Se declaró desierta, según los documentos comenzaron a vender al mercado privado. Entonces no otra vez hay un problema. Sí, bueno, don Galindo, sí. No, simplemente un último detalle. Sí, por favor. Un último detalle. La licitación 39, que es posterior, que es una licitación bastante grande, de aproximadamente 80 millones de dólares, tiene como 25 empresas presentadas, pero ¿cuál es el problema grave ahí? La empresa Imedic es la que tiene los mejores precios. ¿Y cómo van a hacer para adjudicar esa licitación número 39? Esa licitación 39 está pendiente desde el 7 de abril. Hace más de 20 días. Están trancados porque no saben qué hacer con las adjudicaciones de esa licitación. Entonces, y estamos perdiendo tiempo y estamos dejando de trabajar y la gente no tiene de dónde sacar el dinero. Entonces estamos bastante complicados. De hecho, seguro que sí. Don Galindo, muchas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo y bueno, de hecho vamos a seguir hablando de este tema porque hay mucha tela que cortar todavía. Muchas gracias, señor Galindo. Gracias a ustedes y espero que las autoridades se pronuncien. Ahora ya está en manos de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ellos ya tienen la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, Rubén Galindo, vicepresidente de CAPEM, que es la Cámara justamente que nuclea a estos proveedores de insumos para el Estado y para el sector privado también. Sí. Ahora, lo que me preocupa es que hay otra licitación para la misma empresa y esta está trancada por no haber entregado correctamente. Claro, la licitación 39, 80 millones de dólares en juego. Y Imedic la mejor oferta presentó.
¿Y cómo le vas a adjudicar a esa empresa que ahora ya te presentó productos que prácticamente no sirven? Ahora tiene una traba legal para presentarse a cualquier otra licitación, si es que incumple el contrato del... Y encima un tema bastante grave, el tema de los seguros, Carlos, ¿no? Exactamente, porque si finalmente la decisión del Ministerio de Salud Pública dice esto no reúne las condiciones, no queremos y rompemos este contrato, ¿qué pasa con esos más de 2 millones de dólares, el 30% que habitualmente no se hace como adelanto, pero se hizo a través de una adenda porque en el pliego original no estaba? ¿Quién asume esa responsabilidad? Usted sabe. La empresa de seguros. Claro, tiene que... ¿Cuál es la empresa de seguros? Royal S.A. Royal. ¿Conocen ustedes? Sí. Bueno, les comento rápidamente. La aseguradora Royal tiene antecedentes con el Estado por incumplimiento precisamente. Sí. Existe, ojo con esto, una demanda por 40 mil millones de guaraníes por el caso Metrobús, que está ahí. Y ya el gobierno le embargó bienes por un total de 5.700 millones de guaraníes debido al incumplimiento de la póliza de la construcción inconclusa de un hospital. Y en este contexto, y según este documento que tenemos en pantalla, Royal S.A. es responsable del seguro de mantenimiento de esta oferta que se consuma con la firma del contrato. Y vemos perfectamente allí a la mano izquierda, dice Insumos Médicos S.A. Ahí están los montos. Ahí está el monto a la derecha, monto total de la oferta, y abajo subrayado, precisamente subrayada la entidad aseguradora. En la otra licitación también, Eurotec, que es otra de las empresas vinculadas a la familia Ferreira, el monto asignado. ¿Y cuál es la empresa aseguradora? Royal S.A., que uno de los accionistas de esta empresa es Juan Carlos López Moreira, que conjuntamente con su amigo y socio comercial Eduardo Geiseke Mazó fundó esta empresa en el 2012, un año antes justo de la elección que terminó con la victoria de Horacio Cartes. Eso fue en el 2012. En menos de 5 años, para que tengan una idea simplemente, esta empresa se convirtió en la aseguradora de cerca de más de 40 obras públicas del Estado. Y de ser en el 2012-13 la penúltima empresa entre las aseguradoras, se convirtió en el top 10 con todos los negocios que hizo con el Estado. Pero ahora, ¿cómo va a responder si tiene una deuda de 40 mil millones de guaraníes por el caso Metrobús, que está trabado ahí, y más un embargo de casi $1 millón por una construcción inconclusa? ¿Cómo va a responder por $2 millones? De hecho, que la ejecución de la cláusula de rescisión de contrato no es tan fácil. Y incumplimiento tampoco. Por más de que cuente con un seguro, van a pasar meses hasta que se haga efectivo ese desembolso. Y que totalmente el MOPC. Exacto. El caso Metrobús. Bueno, entonces, claro, ese es el tema ahora. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a responder por esta plata que ya se dio, ya se entregó y finalmente el ministerio dice no, lo que llegó no nos sirve? Lo simpático de toda esta historia es que en la licitación tan cuestionada esta, es que no contemplaba en el pliego de bases y condiciones un adelanto del 20%. Sí. Una adenda para entregar ese 20%. Sí. Es lo mismo, y ya lo decía Carlos, es lo mismo que yo te dé plata para que me traigas determinado producto y encima con mi dinero ganes. Pero por eso, es tipo riesgo compartido es. Pero ni siquiera eso, ganes con mi plata, saques ventaja, claro, con mi dinero. Porque el adelanto no es proporcional al pedido. Claro. El adelanto es sobre el total del monto. No, dice 20% para cubrir el 30%. Al final, a ver, yo haciendo negocio con la plata del Estado. Es como que te da... A ver, estamos en vivo del Palacio de Gobierno, va a salir el presidente de la República. ¿Sí? ¿O todavía no? No, vio justo el SNT. Una falsa alarma. Entonces uno se pregunta, Carlos, en el mismo orden del tema del que estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué fue lo que llegó en esta carga, en este primer avión, aquel sábado, en que todos estamos pendientes de esta carga? Finalmente era un porcentaje bastante bajo, era un porcentaje inadecuado. Esa es la gran pregunta, ¿y cuándo se va a cumplir? Tenemos al presidente, está Alexis Amarilla, trabajando desde el Palacio. Adelante, Alexis. Ahí vemos
ahí. Gracias, Mercedes, el gusto de saludarte. Abrazo para los demás compañeros ahí en estudios también. Sí, ahora mismo está saliendo el presidente de la República tras mantener una larga reunión con sus allegados más cercanos. Presidente, sigue la cuarentena y te elige. Ahí se retira el presidente de la República, también acompañado por sus colaboradores. Recordemos que en esta tarde tuvo una activa agenda, especialmente durante la presentación de esta página web, que bueno, se van a poder conocer los gastos realizados a través de este fondo de emergencia y además de otros también que se están realizando aparte en beneficio, por supuesto, para la salud pública, y el mismo no emitió juicio de valor en ese momento en relación a ya los sonados casos de supuesta corrupción que, bueno, está también de alguna manera dejando bastante complicado a algunos sectores de su cartera estatal, compañeros. Perfecto. Gracias Alexis. Veíamos salir entonces al presidente a estas horas, minutos antes de las 8 de la noche, acompañado, sí. Le identifico al procurador de la República, Sergio Cosia, al ministro de Villamayor. Agricultura y Juan Ernesto Villamayor. Cosia, que habló justamente hoy sobre el tema de Royal. Y que justamente él contó, y con mucha preocupación, ¿qué vamos a hacer si debe haber estado 40.000 millones por un lado? Ya tenemos problemas y vamos a volver a meternos en otro. Y como decía Mercedes, para ejecutar esa póliza va a llevar mucho tiempo. Bueno, hoy se presentaba una página web para que todos los ciudadanos hagamos seguimiento de cada dólar, de cada guaraní que se destina a esta emergencia. Pero lo hacía el presidente con una cara de pocos amigos tremenda, ya claramente harto ya de este tema, que se habla de funcionarios involucrados, se habla de situaciones amañadas, en un momento en que al gobierno de Marito le venía demasiado bien la respuesta del Ministerio de Salud, la forma de actuar respecto a la pandemia. Esto como que echa por tierra toda esa buena imagen que se estaba formando. Claro, lo que también te hace presumir que evidentemente esas denuncias de licitaciones amañadas que vienen de antaño, que es toda una estructura, evidentemente goza de muy buena salud. Y precisamente una de las empresas que participó de esta licitación, de la que hablábamos con don Galindo y que se hablaba del tema de los precios, me envía el documento y quiero compartir con ustedes. Dice, IMEDIC, con el tema de las mascarillas quirúrgicas, no presentó, y tengo el documento, en tema de mascarillas quirúrgicas, el mejor precio. En la 36, que es justamente la licitación esta que menciona, cotizó a 3.410 guaraníes. Y en la 39 cotizó a 3.080. Y me pasa la lista donde otras empresas incluso cotizaron a 2.950 guaraníes. La misma mascarilla. Se podía mejorar ese precio, Carlos. De hecho, está en la presentación de las empresas un menor precio. Y se puede ver perfectamente que 2.950 guaraníes, una de las empresas que no es de Eurotech ni IMEDIC, presentó este precio. Sin embargo, esta empresa cuestionada ofreció a 3.410 en la 36 y en la 39 3.080 guaraníes, por encima de otros oferentes, pero evidentemente no llevaron en cuenta el precio, sino directamente, evidentemente ya estaba totalmente direccionada la licitación. Da como para pensar eso, ¿no? Sí, lamentablemente, más todavía en un momento en el que estamos peleando por la salud pública. Es que todo esto está dañando la imagen del ministro Julio Mazzoleni. Probablemente no está involucrado, no sabe lo que está pasando, pero por supuesto las miradas ya empiezan hacia él. Es que él es el ejecutor y el firmante. El ordenador de gastos. El ordenador de gastos. Es el que firma. Claro, hay una responsabilidad, si no es administrativa directa, política, porque él es el responsable de firmar todos estos documentos. Pero ojo, que todas estas dudas no dañen esto que vino haciéndose bien, hasta hoy por lo menos, esta cuarentena sanitaria que está dando resultados. Y hay que decir que el gobierno tiene que tener muy en claro, después de tanta discusión, la percepción de la gente. La gente también ya está harta del tema de la corrupción, del tema de las licitaciones amañadas. Entonces, ¿qué imagen finalmente queda del gobierno para la gente? Además estamos cansados de pagar créditos porque el pueblo finalmente es el que paga estas cuotas que son financiadas a largos años y que después también limitan para que otras obras de crecimiento e infraestructura puedan llegar a realizarse. Nos endeudamos y nos están robando. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a compartir más información. Ya volvemos. Jesucito, de
Es triste, es vacío, es frustrando sin Juliette. ¡Parate, Coco! ¡Dale, Juliette! ¡Dale, Juliette! Estar lejos de ti, no saber nada de ti es muy doloroso. 10 millones de guaraníes para ofrecerlo como recompensa para alguien que nos entregue informaciones que nos llegan a Juliette. Por eso te quiero mucho con todo mi corazón. Tremenda esta historia, la gran pregunta, ¿dónde está Juliette? ¿Qué pasó con ella? Las investigaciones continúan, incluso fuentes cercanas a estas pesquisas dicen que podría tomar un giro insospechado. Están justamente bajo la lupa investigativa la familia más cercana, porque hasta ahora ellos dicen de que no hubo secuestro, sino podría haber sido otra la historia. Los detalles en instantes. Lo tenemos a Jorge Escurra sobre la avenida Mariscal López. Vemos que ya funcionan los semáforos, un tránsito bastante tranquilo. A ver, ya nos cuenta la historia. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, así mismo, Carlos, un saludo nuevamente para vos, también para todos los compañeros en piso y toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y prácticamente con este recorrido que estuvimos realizando con el compañero Lorenzo Galeano, pudimos constatar que de verdad prácticamente ya los pocos trabajadores, con las excepciones correspondientes, están ya al tanto de la poca circulación de vehículos del transporte público a esta hora, porque llegábamos a este sitio en Mariscal López y la intersección con San Martín aproximadamente a las 19 horas, donde sí podíamos observar una gran cantidad de usuarios del transporte público aguardando el colectivo correspondiente. Sin embargo, a esta hora, como pueden ver, todas las paradas nuevamente se encuentran ya vacías ante ya la falta de colectivos, ante la falta de la línea del transporte público a esta hora ya de la tarde. Con esto prácticamente confirmamos la teoría que teníamos ya días anteriores sobre la situación de los colectivos y también las paradas, que prácticamente ya a esta hora se encuentran totalmente vacías. Tampoco pudimos observar, por lo menos ya desde las 7 de la tarde, la presencia de vehículos de las fuerzas Armadas, que normalmente también hacían recorrido hasta altas horas de la noche. A esta hora ya tampoco podemos observar vehículos de las Fuerzas Armadas, como ya lo mencionábamos. Vemos algunos pocos colectivos que están transitando todavía a esta hora. Aparentemente ya los trabajadores manejan el horario de estos colectivos y cuál sería el último que sale de esa línea, por lo menos para poder volver a sus lugares de residencia. También las personas que trabajan en horario nocturno, me imagino que ya saben también el horario que deben de salir de sus casas para poder por lo menos llegar hasta sus lugares de trabajo. Hablamos, por ejemplo, de los mini markets que abren 24 horas y así están las paradas. Estamos viendo aquí una de las paradas que se encuentra en la Plaza de las Américas, que ya está totalmente vacía. También del otro lado, enfrente, donde normalmente esperan las personas que van hacia la zona de Luque, hacia la zona de Aviadores del Chaco, que ahora por lo menos está también vacía. Lo mismo ocurre sobre la avenida Mariscal López, zona de los shoppings, que ya está totalmente vacía también las paradas. Con esto también podemos destacar de que por lo menos hasta hoy en día se sigue respetando la cuarentena a esta hora de la noche. Recordando también que en un principio las restricciones eran solamente a partir de las 20 horas. Y a esta hora, como pueden ver, vacías por lo menos las paradas del transporte público, pero sí hay movimiento de vehículos, sí, por lo menos aquí en la intersección, repetimos, de Mariscal López y San Martín. Sí, porque si recordamos, hace cuánto, unas 2 noches estuviste en el microcentro y a esta hora no volaba una mosca. Definitivamente la zona de Villamorra es más transitada. Exactamente, haciendo esa comparación, Mercedes, es mucha la diferencia por lo menos
porque hasta inclusive para cruzar las avenidas, ambas avenidas, tanto San Martín como Mariscal López, uno debe de cuidar bastante porque hay mucho tránsito. Por lo menos aquí a esta hora disminuyó bastante, pero al momento de las 7 de la tarde aproximadamente era incesante el movimiento vehicular y también de personas que estaban aguardando el transporte público. ¿Están pintadas las calles? Se hicieron algunas mejoras aparentemente. Exactamente, eso también me llamaba mucho la atención en torno a la pintura, digo bien, de la franja peatonal que acaban de colocar, por lo que se puede apreciar. Es una pintura nuevita, aprovechando, me imagino, los días que se tiene de cuarentena y el poco tránsito vehicular, me imagino que habrán pintado en estos días, si no fue hoy nada más, y por lo menos toda la franja peatonal aquí en esta importante intersección de estas dos avenidas muy transitadas, está totalmente renovada. Muy bien. Gracias, Jorge, por estos datos. Realmente se ve muy linda la ciudad de Asunción en la zona de Villamorra a esta hora de la noche. Y siempre, como reiteramos, apelamos a la conciencia, salir nada de casa si es que no hay una urgencia, si no está en el grupo de excepción, por favor, respete esta cuarentena. Vemos mucho movimiento durante el día, eso asusta un poquitito. Exactamente. Vamos a ver cómo se va a presentar las calles de Asunción el lunes 4, No me quiero imaginar todavía, pero la historia va a ser diferente. Gracias, Jorge. A ver, Aníbal. Hasta luego. Y vamos a seguir hablando de este tema que ya es de público conocimiento. La Policía Antisecuestro junto con la Fiscalía desbarató una red que venía dedicándose a la clonación de chips y a la extracción de todos los datos pertenecientes al titular de ese teléfono. Ya están 2 personas detenidas y ahora se está buscando para su detención a un dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, incluso presidente del Tribunal Electoral Partidario, Tribunal Electoral Independiente de este partido. Estamos hablando de Gerardo Fabián Martí, quien está, repito, siendo buscado por la Policía Nacional. Habla el comisario Nimio Cardoso acerca de este operativo. Después de la medianoche se procedió a dar cumplimiento a una orden judicial de allanamiento solicitada por la Fiscalía de Delitos Informáticos a cargo de la fiscal Irma Llano y la fiscal Silvana Otazú. Personal de este departamento procedió a hacer el acompañamiento como también a hacer el resguardo de las evidencias que se podían haber encontrado en el lugar. Y el resultado fue la incautación de elementos de soporte magnético y que van a ser ahora sometidos y analizados dentro de este proceso. Tenemos memorias USB, discos externos y algunos SIM cards. Son los elementos que se incautaron allá. ¿Qué cantidad, comisario? No mucha, son cantidades muy reducidas, ¿verdad? Sí, lo que sí vamos a estar haciendo ahora es el análisis de todo lo que se incautó anteriormente y los otros allanamientos para poder sostener la vinculación entre estas personas aprendidas y las que están prófugas. ¿Con los que activaron las líneas? Ellos están siendo llamados por el Ministerio Público, están siendo investigados también para ver si realmente cuál fue el nivel de participación de ellos. Comisario, ¿cuántas personas serían las víctimas en este caso? Porque conocemos el caso de 2 periodistas, del diputado Carlos Rejala, pero ¿habrían más víctimas? Sí, bueno, por decirte y darte un ejemplo, nosotros cuando recibimos la denuncia, el sábado hicimos el primer operativo y cuando nosotros pensamos que estas personas tenían vinculación con el hecho que nosotros también investigado, nos dimos cuenta que ellos también fueron víctimas de algo parecido. Y nos confirman que ya Gerardo Fabián Martí fue removido de la presidencia del Tribunal Electoral Independiente del PLRA y los datos fueron remitidos al Tribunal de Conducta. De hecho, algunos apoderados también del PLRA pidieron su expulsión de las filas del Partido Liberal Radical Auténtico. Justamente ahora vamos a escuchar a uno de los afectados por la extracción de datos. Estamos hablando del diputado Carlos Rejala. Miro mi línea, las antenitas en la línea de la señal telefónica y veo que desaparece la señal, ¿verdad? O sea, no tengo señal telefónica. Ahí intento comunicarme con la telefonía inmediatamente, después de unas cuestiones un poco de seguridad, veo si es que intentaron hackear otras aplicaciones, veo que están intentando entrar en ese mismo momento al email, a las redes sociales, están ellos procurando ingresar, ¿verdad? En ese momento llamo a la telefonía, pido el bloqueo y me indican que efectivamente que han reactivado mi chip con mi número de telefónico en una localidad en San Lorenzo, ¿verdad?
Y yo le dije, no, yo no estoy en San Lorenzo, yo no fui el que realicé. No pedí mayores detalles porque ya me di cuenta que evidentemente era un hackeo, o sea, un robo de identidad. En ese momento, bueno, empiezo a hacer algunas que otras cosas en Wi-Fi con mi teléfono y gracias a Dios no ingresaron a mi teléfono, pero la preocupación en el momento sí fue muy dura, ¿verdad? Vamos a hablar de un caso de millonaria estafa. Unos 6.000 tapabocas fueron confeccionados sobre pedido por un comerciante. El supuesto comprador pagó esta carga con un cheque robado. Finalmente ahora ya no responde las llamadas. Esta historia tiene como protagonista a un comerciante de la zona del Mercado 4 de Asunción. Él se dedica actualmente a confeccionar y a vender estos tapabocas. Una persona se comunicó con él por vía telefónica solicitándole 6.000 unidades de tapabocas, lo que equivale a la suma de 10.800.000 guaraníes. Se hicieron los tapabocas, fueron entregados. A cambio, recibió un cheque, pero aparentemente se trata de un cheque sin fondos. Anteayer recibí la llamada de un dirigente del Club Guaraní, un supuesto Jorge Rojas, se hizo llamar y me hizo pedido de 6.000 tapabocas. Le dije que ya tengo los 6.000 tapabocas, que puede venir a pasar a retirar cuando quiera. Y me sale él que tiene una reunión de dirigencia del Club Guaraní, que tiene que hacer la donación, pero que no puede salir, pero que le va a enviar a un secretario a retirar los tapabocas y si le podía acercar enfrente del Club Guaraní. No hay problema, señor, le dije, salgo ahora mismo. Salgo, me voy, llego enfrente del Club Guaraní, al rato llega un taxi, se baja el secretario, se identifica como el secretario del señor Rojas y le alzo los 6.000 tapabocas en el taxi. Y te voy a pagar, señor Miguel, me dice. Y bueno, vamos a echar la camioneta porque tengo que contar la plata, le digo. No, acá te manda un sobre, me dice. Yo me subo en el volante como para contar el dinero dentro de la camioneta. Y me da un sobre que contenía un cheque del banco BNF, efectivamente el señor Jorge Rojas. Y le digo que no era el trato de eso, que era el contado. Y que no pudo, me dijo que no pudo sacar temprano la plata y por eso me manda esto. Y ahora está en una reunión, él me dice, para confirmar su historia. Yo lo que quería era que me mande por WhatsApp la foto de su cédula para poder corroborar la firma del cheque. Porque esto ya tengo por experiencia porque a mi papá le había pasado ya en una ocasión. En el lapso de esos segundos que pasaban muy rápido, al tratar de llamarle, él se aleja, se sube en el taxi y yo ahí digo, ¿qué pasa acá? Y cuando me bajo ya se va el taxi, ya se fue. Son cheques robados, roban a la gente cheque y te estafa con eso. Claro, yo hago la denuncia y quiero que la gente, los comerciantes, se enteren de este modus operandi de estafa. Que te llaman y te piden, no gran cantidad tampoco, para que no dudes, ¿verdad? Te dice para que le lleves y si te encontrás que es con cheque, tenés que dudar todo ya. Y con los pedidos a lo mejor podemos recuperarnos otra vez y pagarle a la gente que hizo este producto, porque yo tendría que cobrar y ir a pagarle a los costureros, a los que planchan, a los que ponen la goma. Pueden llamar al 0981 6696 98 0981 669698. Los tapabocas se han convertido en un insumo de primera necesidad prácticamente para toda la ciudadanía. Este comerciante advierte a los otros trabajadores que tengan mucho cuidado a la hora de realizar las transacciones para evitar ser estafados. Hablamos ahora de este grupo de choferes que llegaron inclusive a una discusión de alto tono. Se estaban manifestando frente a la parada de la línea 6 porque aparentemente no están pudiendo acceder al servicio médico del Instituto de Previsión Social por los retrasos en el pago que tiene la empresa. Sin orden judicial usted no puede entrar acá.
centro de la empresa, allá, al costado de la calle. Un año de camisa ahí. Mírese ahí. Vale, ¿cómo hacemos? La situación vamos a empresa de Juan Añez, la gerente. Vamos a la empresa donde lo peñé. Un grupo de choferes de la línea 6 de la ciudad de Asunción están reclamando la supuesta falta de pagos al IPS por parte de la patronal. Ellos incluso están realizando una manifestación en el predio de la parada ubicada en el barrio Ceballos Fue de esta ciudad. Claramente se ve que el último pago que hicieron fue en enero del 2020 y acá en la empresa a todos los conductores se les está descontando día a día el IPS. Hasta el 10 de marzo se les descontó a los compañeros. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no paga? ¿Por qué no pagó el mes de febrero? ¿Qué pasó con la plata que les descontaron a todos los compañeros de acá de la empresa por arrendar SRL? ¿Qué pasa? Febrero y marzo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pagaron para que nosotros... Esto no iba a pasar si la empresa pagaba la cuota del mes de febrero. No iba a pasar porque se descontó todo. Se descontó todo. Inclusive le pedimos la factura del descuento de IPS a cada personal, cosa que hasta ahora se nos está denegando, ¿verdad? Por esta razón no están pudiendo acceder siquiera al beneficio del subsidio del IPS. Hace un mes y medio, hace 40 días. Hace 40 días que están cesados mis compañeros y no pueden trabajar. No recibimos ayuda de la empresa. El gerente de la línea 6, el señor Teófilo Morales, también dio su versión de lo que está ocurriendo con esta empresa. Estamos al día. Me tomé en este momento ahora mismo para poder pedirle a IPS un certificado del día 28 de abril, que es hoy, donde nos dice que nosotros sí estamos al día y cumpliendo todos los requisitos. Obviamente existen periodos en que nosotros nos atrasamos por diversos motivos, pero llegamos al cumplimiento generalmente. Y hoy podemos decir y puedo demostrar que el pago de IPS está totalmente regularizado, no existe ningún problema. Lo que hay es un interés llamativo de estos pequeños grupos de trabajadores de nuestra empresa que tienen aparentemente defienden otros intereses y más bien están interesados en crear problemas antes que buscar soluciones de las situaciones que se viven diariamente. La cesación de actividad laboral en esta empresa correspondería solamente a 30 días, según lo expresado por el gerente, por lo que para el mes de mayo se podrían ya actualizar nuevamente los horarios y adecuarse nuevamente al horario establecido por la municipalidad y también por las resoluciones por parte del Ejecutivo en cuanto a la cuarentena que estamos viviendo. Y en otra información, más de 40 compatriotas ingresaron en la jornada por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Los mismos ingresaron desde la República Argentina. Deberán guardar una obligatoria cuarentena en un lugar preparado por las autoridades. Compatriotas que se encontraban en la República Argentina ingresaron a nuestro país, fueron inspeccionados y siguieron los protocolos correspondientes. Los mismos deberán guardar cuarentena. Saben que hay un programa ejecutado a través de la Presidencia y vía Cancillería, en el cual se le da acogida a los connacionales nuestros, que bueno, están pasando por una situación también que están en otro país y desean volver a nuestro país. Entonces, la Secretaría Nacional, ¿no es cierto?, se hace cargo de esta recepción y después de dónde van a ir estas personas, que son personas de diferentes edades y bueno, lo que se hace acá es, a través de vía Cancillería se gestionó todo eso y lo que van a hacer ahora es, cuando terminan de venir, porque están viniendo de a poco, de cierta cantidad de personas, y a partir de ahí se los va a llevar a cumplir la cuarentena correspondiente. ¿Sería acá en el departamento, doctor?
No, van a salir del departamento. ¿Dónde irían, doctor? ¿Dónde irían? No se sabe dónde van a ir. ¿Cuántos son aproximadamente ellos, doctor? Y no, mira, una cosa es lo que se anotaron y otra cosa es los que van a venir, porque ellos están esperando y están viniendo de a poco. Hasta ahora había cerca de 30. 30 ya ingresaron. Sí. Hoy hablábamos con el cónsul, decía 42 personas aproximadamente, entonces mucho más, ¿verdad? Probablemente vengan esas personas, pero me dice ya no depende de que si ellos van a venir realmente o no. Entonces, en la medida que ellos vengan, serán trasladados a cumplir la cuarentena correspondiente. Ustedes saben que ahora, así también... Doctor, salían vehículos particulares, están saliendo en vehículos particulares. Una patrullera estaba escoltando a uno de los vehículos particulares. ¿A dónde va ese vehículo con gente? Ese vehículo tiene un paciente que cumple condiciones físicas, por así decirlo, está enfermo, viene de un proceso de recuperación y por cuestiones humanitarias queda, como la persona es de acá, queda a cumplir su cuarentena en Encarnación. ¿no? ¿Cómo? De esta forma que por ahí si da positivo a la prueba, más allá de lo que sea lo humanitario también, o ustedes van a monitorear. No, porque va con todas las condiciones. Ustedes vieron que fueron con una patrullera donde ellos ya van a constatar efectivamente lo que es el domicilio del paciente. Y están dadas las condiciones, pues viven ellos solitos. ¿Algunos guardarán en su domicilio o todo en albergue? No, estos en su domicilio. El que entró por condición humanitaria acá, que se desprendió del grupo, sí. Pero los demás van a grupos, tengo entendido, que van a grupos comunes. Los compatriotas serán trasladados a un lugar seguro preparado por las autoridades. Con 26 minutos, vamos a la siguiente información. La Fiscalía y la Policía continúan con los trabajos investigativos en el intento de dar con el paradero de la pequeña Juliet, desaparecida hace 14 días. Una de esas diligencias, su hermana de 10 años fue sometida a la cámara Gesell para que provea datos acerca de lo que sabe del paradero o qué otros datos puede proveer sobre el destino de su pequeña hermana. A propósito, la niña de 10 años hoy ya viajó también con destino a Francia junto a su padre biológico. Jesucito de mi vida. Imágenes enternecedoras de la pequeña Juliet dan cuenta de la ternura que la misma emanaba. A 14 días de su desaparición, nada se sabe de su paradero. En la noche del martes fue allanada la casa en el condominio donde se encontraba. Desde los primeros días de marzo, los criminalistas también realizaron el rastreo hematológico con luz STAR. El luminol dio positivo en un sitio específico. Los resultados de la pericia a la camioneta del alemán Rainer Helmut, pareja de su madre Lilian María Zapata, serán fundamentales para los fiscales, pues las muestras que dieron positivo en el frontal serían indicios para dilucidar qué ocurrió el 15 de abril. De hecho, para el abuelo de la pequeña, las evidencias apuntan hacia el extranjero. Don Rufino, ¿vos desconfías bastante también del padrastro o no? Y al final y al cabo todos apuntamos hacia ahí. En la fecha, los fiscales Carlos Maldonado, Gedeón Escobar e Irene Álvarez concurrieron al juzgado del departamento de Cordillera, donde la hermana de Yuyu fue sometida a la cámara Gesell. Que habla perfectamente el español, a pesar de ser francesa, es una niña muy despierta, maneja mucho las redes sociales y estaba muy al tanto de lo que en los medios de comunicación se menciona. Para la defensora de la niñez, la madurez de la niña de 10 años es impresionante y la forma en que dirige el relato de lo ocurrido. La menor, luego de esta pericia, será listada para viajar junto a su padre a Francia, gracias a gestiones de su embajada. Yo tengo entendido que la niña estaba durmiendo cuando desapareció su hermana, que dijo que ella la última vez que le vio fue a las 6 de la mañana, que ella iba corriendo detrás de unas cabritas, que inclusive la madre estaba en una hamaca y que le estaba observando a su hermanita, pero que después le buscaron hasta las 12 de la noche, pero que no la encontraron y que la madre hizo la denuncia, ya esperó las 24 horas como establecía la ley, según entendía entendido la madre. Existen incongruencias en algunos relatos de los testigos, pero lo más llamativo es el sitio donde aparecieron las dos cabras. En el campo de los alemanes, donde hace poco más de un mes fue Yuyu, como la llamaban de cariño, es de 29 hectáreas, más del 90%, sitios poco amigables para adultos y peor, aún de niños, lo que da la pauta a los investigadores que terceras personas
pudieron estar colaborando para la desaparición de la niña y de sus mascotas, aunque faltan pruebas para corroborar tal hipótesis. Lo que sí se descarta es un posible secuestro. Pasado el mediodía de este miércoles, la madre de Juliet y su padrastro socializaron un video donde abogan por la pronta aparición de la niña francesa, siendo la primera vez que se lo ve al alemán. Estar lejos de ti, no saber nada de ti es muy doloroso. En el video ofrecen también una recompensa, aunque para la fiscalía no es un secuestro. 10 millones de guaraníes para ofrecerlo como recompensa para alguien que nos entregue informaciones que nos llegan a Juliet. Solo se tiene que llamar al 911 para informar. Por eso te quiero mucho con todo mi corazón. Se investiga la compra aparentemente irregular de insumos médicos y también de kits de alimentos. Estamos hablando de lo que ocurre en la municipalidad de Ciudad del Este. Por eso hoy se realizó todo un operativo, un allanamiento a un local comercial conocido como Ñachela en busca de documentación. El autoservicio está ubicado sobre la avenida Las Américas del área 4 de la capital del 10º departamento. El representante del Ministerio Público, acompañado de técnicos de la Contraloría General de la República, llegó al mencionado centro de compras. El procedimiento guarda relación con una serie de denuncias realizadas por el concejal municipal Celso Miranda, ex aliado del intendente Miguel Prieto. Del lugar, la comitiva incautó algunos documentos relacionados al hecho investigado. No estamos hablando de indicios todavía, sino son colección de informaciones que estamos haciendo, recabar la mayor cantidad de documentos posibles para luego realizar un análisis exhaustivo, documentológico, si es posible pericial, y a partir de ahí el resultado de esas investigaciones documentológicas vamos a estar comparando con los descubrimientos que alcanzamos dentro de la investigación de campo, y ahí vamos a emitir seguramente las primeras decisiones, digamos, dentro de la investigación. Pero mientras que no culminamos con los actos preliminares de investigación, no podemos hacer afirmaciones ni a título de sospecha. Por su parte, el fiscal mencionó que todo depende del trabajo de los técnicos de la Contraloría. Hasta el momento la investigación está en una etapa incipiente. No, hay mucha información que acumular todavía. Hay que tener en cuenta que lo fundamental en este caso es una investigación documentaria contable. Eso se están realizando los auditores, digamos, de la Contraloría, y estamos subordinados en gran medida a la culminación de esa primera fase de análisis documental, digamos, necesario para extraer, digamos, eventuales elementos de incriminación o no. El representante legal de la empresa allanada manifestó que la firma está habilitada para proveer al Estado, y con relación a las dobles facturas, también refirió que todo está correcto. Y no hay nada que esconder, todos los documentos se van a presentar, no hay ninguna irregularidad. Esta es una empresa privada, participó de una licitación que fue pública, su contrato fue aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Los alimentos fueron entregados íntegramente a la municipalidad en tiempo y forma. Se transmitía la entrega de estos alimentos. Diariamente se veía cuando se bajaban los camiones y camiones de alimentos. Es un hecho de público conocimiento. Ahora la cuestión administrativa que incumbe a la municipalidad, seguramente ellos se van a encargar de dar las explicaciones que correspondan. A nosotros no nos corresponde referirnos a eso. Nosotros simplemente vamos a limitarnos a mostrar que entregamos los documentos, los alimentos. Porque Ñachela está inscrito como una empresa minoritaria, no para poder distribuir así en cantidad o mayoría.
La empresa estaba habilitada a participar de esta licitación. De lo contrario, contrataciones públicas no le hubiese dado... Todas las empresas para participar tienen que estar habilitadas por contrataciones públicas. A tempranas horas del martes, el procedimiento inició en la Municipalidad de Ciudad del Este, en el marco de la investigación de la supuesta compra irregular de los kits alimenticios. Bueno, seguimos recibiendo documentaciones en torno al tema de Royal, el seguro con relación a estos insumos que finalmente fueron rechazados y que están buscando un acuerdo entre estas dos empresas. Me refiero concretamente a tanto Eurotech como Inmedic. Presentamos las dos que figuran en línea roja, como podemos ver a la mano izquierda. Claro, este documento tiene que ver con una responsabilidad de Royal S.A. que se hace responsable precisamente del seguro de mantenimiento de la oferta, sí, que es este documento. O sea que si hubo alguna variación de precios entre que se adjudica y que finalmente se compra, entonces allí Royal Seguros aporta esa diferencia. Es responsable del seguro de mantenimiento de oferta que se consuma justamente con la firma de contrato, y ahí vemos justamente a Inmedic como Eurotech. Pero es importante aclarar que al respecto aparece en el caso de, en este hecho de supuesto incumplimiento o rechazo del lote, que es lo que está pasando ahora y que están tratando de resolver. ¿Quién responde por eso finalmente? Patria de Seguros es el responsable del fiel cumplimiento. Y ahí quiero ir precisamente con este documento y compartir con ustedes. Es importante también tratar de entender quién va a poner la cara y la plata en el caso de que esto caiga como negocio. Porque dice precisamente en unas de las documentaciones presentadas en la que hace referencia a la descripción de los riesgos asegurados, donde Patria S.A. de Seguros y Reaseguros aparece. Por ejemplo, dice Patria S.A. de Seguros y Reaseguros, el asegurador, con arreglo a las condiciones generales transcriptas que forman parte de la presente póliza y a las particulares detalladas, garantizan ojo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, nivel central, con domicilio en Petirosi, esquina Brasil, Asunción, Paraguay, el asegurado, el pago en efectivo hasta la suma de 3.726.800.000 guaraníes que resulte obligado a efectuarle, y ahí aparece Eurotech S.A. ¿Cómo 3.000 millones? 3.726 millones. Y la compra es de 47.000 millones. ¿Es de 500.000 dólares entonces? Bueno, esto es lo que tiene que ver con Eurotech. También aparece un documento similar en la que también se establece el pago en el caso de la empresa Inmedic S.A. En el otro documento. Sí, que tiene una compra por 37.000 millones. Estamos hablando de insumos médicos específicamente, en donde también por el mantenimiento del costo del precio figura Royal Seguros como el responsable. Sin embargo, también hay una variación en relación al fiel cumplimiento de Claro. Importante aclarar esto, porque Royal, por un lado, aparece como responsable del seguro del mantenimiento de la oferta, que es lo que veníamos viendo justamente. Pero el que se hace responsable del fiel cumplimiento es Patria S.A. de Seguros, y es importante destacar que aparece ambas empresas en el mismo contexto, pero en este monto el pago en efectivo hasta la suma máxima, dice, de 4.795 millones. En este caso, que resulta obligado a efectuarle Insumos Médicos S.A. y Inmedic S.A. con domicilio José Falcón, casi Cruzada de la Amistad. Fiel cumplimiento del contrato, y aparecen los números justamente. Queda entendido y convenido que la cláusula de la adecuación de la resolución, y establecen los números de la resolución, y hace referencia también a la Superintendencia de Seguros. Pero aparece acá que finalmente, en el caso de que este negocio finalmente caiga y el Estado rechace totalmente lo que se recibió, tendrá que Patria asumir el pago total de lo que ya desembolsó el Estado, en este caso el 20%. Vamos a hablar de noticias positivas porque, atención, este 30 de abril se conmemora el Día del Maestro.
Lo que hicieron un grupo de docentes de la querida República de Luque es realmente para imitar. Acudieron a un asentamiento para festejar su día. Conmemorar el Día del Maestro con un gran ejemplo de solidaridad. Fue la consigna de los docentes del Colegio Nacional de Luque, que fueron hasta un asentamiento aquí de la ciudad y compartieron un almuerzo, una olla popular con más de 400 personas. Nosotros dijimos qué íbamos a hacer por el Día del Maestro en esta situación, ¿verdad? Que sabemos que no podíamos festejar nuestro día. Entonces surgió un poco la idea de hacer algo diferente y compartir y servir con la gente que hoy está necesitando. También dar como un aporte nuestro, ¿verdad? Y dar gracias de que hoy día nosotros sí tenemos, y qué mejor forma que festejar nuestro día que la de servir y compartir con los más necesitados. Que ellos solamente están pagando por el terrenito, pero la mayoría son personas de escasos recursos, es decir, no tienen trabajo. Hoy pudimos detectar claramente que cada familia está compuesta con más de 5 o 6 o 7 integrantes, es decir, la lista, la cantidad de comida que se repartió pudo reflejarnos verdaderamente que son muchos las criaturas. 400 mínimo. Hay que pensar 400 porque 300 se trajo así directamente contado, más una olla grande que fácilmente supera los 100 otra vez. Se hizo el milagro, como se dice, ¿verdad?, de que esta gente a través del Colegio Nacional y del padre Enrique se hizo posible hoy en día de poner otra vez. Y pedimos, ¿verdad?, la donación, la colaboración de la gente para que nos pueda proveer el alimento, el sustento para poder realizar otra vez de vuelta nuestra olla popular. ¿Tu número? Mi número es 0971-746-216. Ese es para cualquier ayuda que la gente pueda. Todo sería bienvenido. Que este tiempo de pausa, eso de entrar en aula, nos sirva un poco para poder fortalecer esa unión familiar y por sobre todo también a realmente trabajar en pos de una educación diferente en nuestro país, porque estamos acostumbrados, o nos estamos acostumbrando de a poco a nuevas técnicas, ¿verdad? Y yo creo que el docente paraguayo es muy capaz y vale cogiendo la mitad que tu purico y en esta vez, así es que y cuando poner la cetajate no de. Con la actual situación que atraviesa nuestro país con la pandemia del coronavirus y el aislamiento total impuesto por las autoridades, los docentes de este colegio llaman a otros grupos, a otras comunidades, a realizar actividades de este tipo, actividades solidarias, para poder ayudar a esas familias que están necesitando, pues la dura realidad en diferentes comunidades es innegable. Vamos a contarles más historias. Cabeza de familia y también luchadora, una mujer nos cuenta su historia. Desde hace 2 décadas trabaja la tierra para dar de comer a los suyos. Nos cuenta cómo lo hace en tiempos difíciles. Mariana Arzamendia nos recibe en su huerta familiar y nos cuenta que desde hace 20 años trabaja la tierra cada día, sin importar la lluvia o el sol intenso. Resalta que la perseverancia es siempre la base para todo progreso y nos invita a recorrer su plantación, extendida en un terreno de 50 por 50 metros, y en donde destacan cebollitas de hojas, albahaca, espinacas y hasta plantas medicinales, que nos cuenta la han ayudado incluso a culminar exitosamente una carrera universitaria, la de ingeniería comercial. Mediante este trabajo terminé la universidad, soy ingeniera comercial, y además de esto, hoy día vemos la importancia de lo que es una huerta familiar en tiempos de pandemia, vamos a decirle, que vemos que todo el mundo quiere una huertita hoy día, ¿verdad? Entonces, la importancia de valorizar la huerta familiar es súper vital, porque nos da el autosustento necesario para sobrellevar una crisis, y no solamente una crisis, sino que es un trabajo que
no requiere mucho tiempo, pero sí mucha constancia. La huerta se encuentra ubicada en la comunidad de San Antonio y Mariana inicia su jornada al despuntar el alba. Por último, nos comenta que sus productos los comercializa en el mercado municipal de Coronel Oviedo, dejando este mensaje: el trabajo constante rinde frutos y no existen obstáculos cuando hay voluntad. Tenemos una temperatura actual de 24 grados. Una llovizna suave tuvimos hoy en algunas partes. De hecho, que para los próximos días se pronostica también tiempo inestable en Asunción y Gran Asunción. Mañana la mínima va a ser de 20 y la máxima de 35 grados. Las lluvias van a continuar el viernes y el sábado, con mínimas que van a variar entre los 20 y 22 grados y máximas de entre los 29 y 33 grados. Hasta mañana.